Volvemos a la sintonía de Torrevieja Radio. Son las 11:54 de la mañana y es el momento de hablar de la sección jurídica de Chapapría, Navarro y Asociados. Gertrude Baeza, hoy me acompañas, ¿eh? Hola, hoy he decidido Cuestión acompañarte. especial que Es tú estés aquí con especial, nosotros. esto es raro, ¿eh? Porque digo, bueno, aquí con tanta mujer yo también estoy con ellas, apoyándolas y bueno, y también es un tema, todos son muy interesantes, todo lo que trae Juan Chapapría, pero este especialmente es un tema muy interesante. Bueno, pues vamos a presentar a nuestra invitada con la que vamos a tratar este siguiente tema, con Cintia Zárate, a la cual saludamos. Muy buenas, Cintia. Buenos días, Cintia. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo profesor. estás? Muy bien. Encantada de estar aquí. Nos alegra Un que placer. estés por aquí y vamos a hablar de indemnizaciones por accidentes de tráfico, ¿verdad? Sí, hoy os traemos este tema porque entendemos que dadas las fechas que se aproximan, en las que se prevén múltiples desplazamientos por las carreteras para celebrar las festividades de Semana Santa, es importante que conozcamos un poquito más sobre esta cuestión. Perfecto. Pues vamos a empezar, ¿no? Hablando, Gertrude, de estas cuestiones, ¿no? Que queríamos abordar con nuestros amigos de Chapapría, Navarro y Asociados. Como decíamos, hemos hablado de la actualización del baremo. Cuéntanos un poquito cómo es el sistema legal para indemnizar a las víctimas de accidentes de tráfico. Pues desde que entró en vigor la Ley 35/2015 de 22 de septiembre se ha establecido un baremo en el que se prevén varias categorías y varios grupos para un poquito examinar y determinar las indemnizaciones que le corresponden a las víctimas de los accidentes de tráfico. Este baremo se va actualizando cada año teniendo en cuenta la revalorización de las pensiones de la Seguridad Social. En concreto, en este año 2023 se ha incrementado en un 8,5%, es la mayor subida desde que entró en vigor. Para poner un ejemplo y que veamos este incremento notorio, en el 2022 simplemente se incrementó en un 4,13%. Esto obedece a los índices del precio al consumo que evidentemente en vez de mantenerse en valores de mercado normal tiene una trascendencia y una trayectoria ascendente. Con ello lo que se intenta realmente es intentar paliar el coste de la inflación y que todas las víctimas que sufren un accidente de tráfico sean reparados íntegramente en los daños y perjuicios que se le ha ocasionado. Para ello entonces el baremo lo que va haciendo es analizando los distintos grupos. En concreto se clasifica entre lesiones temporales, lesiones permanentes o secuelas y los casos de fallecimiento. Y dentro de esos grupos tenemos otros subgrupos que podemos ir analizando, como son los perjuicios personales básicos, los perjuicios personales particulares o los perjuicios patrimoniales. Pues yo quería, qué interesante, Rafa, quería sí. respecto a las lesiones temporales que acabas de mencionar, a la que has hecho mención, ¿qué se entiende a los efectos de baremo por lesión temporal? Pues las lesiones temporales son todas aquellas dolencias, patologías que sufrimos a causa de un accidente desde la fecha del accidente hasta que se produce su curación o se estabilizan las mismas y no restan secuelas. El baremo, ¿cómo digamos que determina y cómo valora la indemnización? Pues por días. Cada día le fija una cuantía dependiendo de la gravedad y de la intensidad de las dolencias y de lo que nos impidan el desarrollo y la realización normal de nuestras actividades cotidianas. Así distinguimos, por ejemplo, entre el perjuicio personal básico, en la que realmente no estamos impedidos para realizar nuestras tareas ordinarias, o el perjuicio personal particular moderado, en el que sí que ya tenemos ciertas limitaciones. Pongamos por caso como un ejemplo la baja médica, siempre esos días son perjuicio personal moderado. Claro. O el perjuicio personal grave, en el que ya además de estar limitados para el desarrollo habitual de nuestra vida cotidiana, también tenemos algunas actividades esenciales de nuestra autonomía personal que no podemos realizar, como cuando estamos hospitalizados. Y finalmente tendríamos los perjuicios personales particulares muy graves, que en este caso es cuando ya estamos totalmente limitados para desarrollar todo tipo de actividades. Pensemos, por ejemplo, cuando estamos en cuidados intensivos. Bueno, complicado, y en relación con las secuelas, ¿qué se entiende exactamente como secuela y qué indemnización correspondería a las víctimas? Pues dentro de las secuelas tenemos que distinguir tanto las secuelas funcionales, que entonces serían aquellos perjuicios, deficiencias físicas, intelectuales, sensoriales o orgánicas, que se producen una vez que se produce la curación de nuestras lesiones y que tienen una duración indefinida. Y las secuelas estéticas, que son aquellas que dañan negativamente nuestra imagen. ¿Cómo se valoran? Pues en cuanto a las secuelas funcionales, lo que se hace es que se determina según la localización del cuerpo, el baremo los va localizando de arriba para abajo y se le otorgan una serie de puntos atendiendo otra vez a la intensidad y a la gravedad y a la edad del lesionado. Por ejemplo,
Una persona que sufre una secuela en el hombro, si tiene una edad de 28 años y se le otorgan 3 puntos, le corresponderían alrededor de 3.100 euros. En cambio, una persona de 50 años con la misma secuela, 2.700 euros. ¿Qué hace el baremo? Que a mayor edad, menor indemnización. Y en cuanto a las secuelas estéticas, hay que ver un poco también la gravedad de las mismas y ver en qué afectan. Y entonces también se distinguen por varias categorías y subgrupos. Aquellas que son muy importantes, que son medias, que son ligeras, y se va diferenciando según la trascendencia que tenga para la imagen del perjudicado. Y con respecto a las lesiones, aquí me lanzo con una pregunta. ¿Tiene algo que ver la actividad que realiza una persona, por ejemplo, para la indemnización? Por ejemplo, si hablamos de esa lesión de hombro, una persona que se dedique, yo qué sé, a cargar peso, ¿tiene que ver para subir la cuantía de la indemnización? Para el tema de las lesiones temporales no, podría valorarse para el tema de las secuelas un lucro cesante. Si ya no va a poder realizar la actividad que venía desempeñando, pues puede intentarse obtener una valoración y una indemnización conforme esas ganancias que va a dejar de obtener. ¿Y qué otros conceptos, a grosso modo, son también motivos de indemnización? Pues este tema realmente nos daría para varios programas, porque el baremo es muy extenso y entonces analiza muchas circunstancias y muchos supuestos. Pero, por ejemplo, también se valora el perjuicio moral por la pérdida de la calidad de vida, también ese perjuicio moral para el caso de los familiares en aquellos supuestos de grandes lesionados en el que ya van a perder su autonomía y van a depender siempre de esa tercera persona. También se valora la pérdida del feto, distinguiéndose siempre si es entre las primeras 12 semanas o posteriormente, se le otorga distinta indemnización. También se valora y se indemniza los gastos patrimoniales, toda la asistencia sanitaria que nos tienen que prestar para curar esas lesiones tiene que ser indemnizada. También el lucro cesante, como os comentaba, tanto de las secuelas como de las lesiones temporales. El baremo es muy amplio, entonces analiza muchos supuestos y circunstancias. Bueno, dejaremos para varios programas más para seguir hablando de ello. Qué interesante, la verdad, porque son muchas personas que estamos hablando fuera de micrófonos, es una época ahora difícil, en Torrevieja ya se va notando pues esa afluencia de público, y entonces en muchas calles, en las rotondas, en muchos sitios hay problemas ya de que te sale un coche, por muy bien que vayas tú, por mucho cuidado que tengas, pero al final es peligroso. Estaba comentando con vosotros que a mí me pasó justo ya que estamos hablando a colación, pues precisamente hacia un cedal paso en una esquina que está al principio. Entonces un chico que cruzaba, claro, había que frenar o atropellar el chico. Lógicamente se frena. Y el que venía detrás, nosotros íbamos muy bien, pero el que venía detrás venía rápido y nos dio con resultado cervical, con latigazo, con muchos problemas y tal. Y entonces hay que llevar mucho cuidado, y son muchas las personas, este tema es muy interesante porque son muchas personas que a lo largo de su vida tienen cualquier problema de este índole. Yo toco madera de momento porque no he tenido ningún accidente de ese estilo. Pero bueno, también una cuestión que es importante y que creo que también hay que abordar es quién se hace el responsable de esas indemnizaciones, ¿no? Cuando tenemos un accidente. Pues evidentemente el responsable tiene que ser el que es el causante del accidente. Naturalmente todos los vehículos tienen la obligación de tener contratado un seguro obligatorio de responsabilidad civil, y entonces son las compañías aseguradoras las que se tienen que hacer cargo de esas indemnizaciones. ¿Qué pasa? Que hay casos en los que todos sabemos y conocemos que hay muchas personas que no tienen ni cumplen con esta obligación. Entonces para eso está el Consorcio de Compensación de Seguros, que es un organismo creado realmente para, en esos casos en los que no tenemos seguro, se haga cargo de las indemnizaciones de las víctimas y no se queden desamparadas. Y si hemos sido víctimas, como acabo de decir yo que lo fui, ¿qué trámites y qué tiempo tenemos para poder hacer, digamos, esta denuncia? ¿Qué pasos tenemos que dar para llegar luego pues a tener una indemnización? ¿Cuáles serían los pasos? Pues vamos a poner, por ejemplo, un caso de unas lesiones leves en las que no necesitamos una ambulancia ni ser trasladados inmediatamente al hospital. Lo primero que hay que hacer es rellenar y consignar la declaración amistosa de accidente. Es muy importante que este documento quede bien reseñado y bien documentado. Hay que prever que hay víctimas porque hay cuestiones que siempre se nos olvidan. Hay que reflejar muy bien todos los datos, tanto de las compañías como de los intervinientes. Si no hay acuerdo en la responsabilidad, entonces ya tenemos que acudir a la Guardia Civil o a la policía local para que emita un atestado y determine la culpa, porque es muy importante para saber quién se va a hacer cargo después de la indemnización. Claro. Y después tenemos que acudir de forma inmediata al hospital. Esto también es muy importante,
porque cuando hay un accidente hay una cosa que se llama la relación de causalidad, que es ver si hay un nexo entre las lesiones y el accidente. Y para ello hay una serie de criterios. Entre ellos hay el criterio cronológico, que se basa en que si dentro de las 72 horas no ha aparecido esa dolencia o no se ha acudido al hospital, se entiende que no está relacionada esa dolencia con el accidente. Entonces es muy importante que acudamos. Y después ya tendríamos un año para reclamar a la compañía de seguros una vez que se produce el alta, que se curan esas lesiones y ya no restan secuelas o ya se acabó el proceso de curación. Una vez que emitimos esa reclamación extrajudicial a la aseguradora, ella tiene 3 meses para contestarnos. Nos puede hacer una respuesta motivada rechazando su responsabilidad o una oferta motivada acompañada de un informe pericial. Si no estamos de acuerdo con esa indemnización que nos ofrece la compañía, siempre podemos acudir a los órganos judiciales con un informe de un médico especialista en la valoración del daño corporal e intentar que la indemnización que nos corresponde sea superior a la que nos intenta abonar la compañía. Claro, hablamos de un médico, de un perito que venga y te valore cómo estás, cómo te encuentras en ese momento, por si acaso al final se decide ir por la vía judicial. Sí, tiene que examinar cómo es tu estado de salud, los daños y los perjuicios que te ha acarreado, y entonces hacen un informe y ahí ya se determina cuál es la indemnización que según su criterio te correspondería. Entendemos que aquí, cuando tenemos un accidente, como has dicho ahora, Cintia, aunque no nos pase nada, acudiríamos al hospital para, por si acaso, por si pasa algo durante esas 72 horas que decías. Mi consejo es que sí, que siempre que tengamos un accidente vayamos a que nos examinen y nos hagan un diagnóstico, porque lo que a priori podemos pensar que no tenemos ninguna dolencia, luego en las pruebas diagnósticas puede aparecer alguna patología. Qué interesante también esa cuestión. Pues sí, la verdad que muy interesante el tema de hoy, Rafa. Cintia, pues lo explicas todo tan bien que me quedaría aquí todo el día hablando con ella. Pero bueno, hay más programas para hablar de este tema. Yo creo que es muy interesante y creo que se debe hablar en varias ocasiones, porque son muchas personas que están perdidas, no saben dónde dirigirse, y por supuesto siempre contactar con un abogado. Muy importante saberlo para que él te pueda llevar el caso y así pues ayudarte en este caso, porque hay casos muy graves de donde tienen que estar ahí luchando por esa indemnización que es muy importante para la persona que ha sufrido el accidente. Gracias, Cintia, por estar hoy aquí. Y bueno, que nos recuerden, Gertrude, claro, porque ¿dónde están? Tienen un paseo todavía con el asunto de la oficina, ¿verdad? ¿Estamos ya en Ramón Gallut o estamos todavía en Paseo Vista Alegre? No, todavía estamos en nuestras oficinas provisionales en Paseo Vista Alegre, número 8 primero. ¿Y un número de teléfono por si acaso? Sí, el 966-276-171. Bueno, pues ahora sí, dicho todo eso, Cintia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Y hasta la próxima. Muchas gracias.